Quiero leerles una palabra que está en el libro de Habacuc, capítulo 1, y voy a leer los versículos 2 al 5. Habacuc, toda la palabra va a estar en la Reina Valera. Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 5. ¿Y cómo dice el pueblo de Dios cuando se lee la palabra? Bueno, entonces voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. El profeta Habacuc hace una oración en cierta forma desesperada por todo lo que ve que le sucede a su nación. Opresión de los gobernantes, injusticia de quienes gobiernan, violencia, enfermedad, escasez, hambre, angustia de la gente. Y el profeta lleva años soportando el ver el dolor de su pueblo, de su nación. Y por eso le dice: ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver todas estas cosas malas? ¿Cuándo vas a escuchar mi oración? ¿Cuándo vas a escuchar nuestras oraciones? Y el Señor en el versículo 5 le da una respuesta contundente. Le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Hay alguna o algún parecido con lo que estamos viviendo hoy, no solo en nuestra nación, sino en este mundo? Gobernantes que afligen a aquellos que los han elegido. Muchas veces hombres y mujeres, dice la palabra, hombres malos, porque utilizan al pueblo para ser elegidos, y cuando están en esos puestos de eminencia, afligen a quienes los eligieron, causando hambre, tristeza. Esto no es solo en Colombia, y la palabra de Dios refleja desde el tiempo del profeta lo que estaba pasando en el país, en el pueblo del Señor. Le cobran al pueblo salud, pensión y muchas otras cosas con impuestos altísimos, cargas onerosas grandes. Y cuando el pueblo va a buscar la salud, su pensión, resulta que no la reciben porque otros se han llevado, se han robado los recursos, han malgastado lo que el mismo pueblo ha dado.
Y el profeta oraba, y yo sé que hoy en día hay gente que ora y está orando por la situación del país, por la situación del mundo. Millones de personas mueren al año de hambre en este mundo. Y lo triste es que este es un mundo que Dios lo hizo hermoso y lleno de riqueza y de provisión para que todos, absolutamente todos, viviésemos bien. Y el profeta Habacuc estaba cansado y muestra cómo muchos de nosotros también, o cómo hoy hay cansancio en muchos por las circunstancias que nos rodean. Pestes. Y no puede pensar en otra cosa que no sea la maldad y la violencia que ve en medio de su nación, pensando que Dios se ha olvidado de él y aún se ha olvidado de los que le buscan. Otros piensan que Dios ha perdido el control. Es más, algunos se atreven a decir que nunca ha tenido el control de nada. Y que ahora son los hombres los que controlan todo, y peor aún, los hombres malos, los hombres malvados. Y si uno mira a nuestro alrededor hoy en día, ¿qué vemos a nuestro alrededor? Maldad, dificultades, robos, violencia, pleitos, contiendas, guerras, injusticia en la leyes injustas e ineficaces. En muchos de los casos protegen más al lampón, al malhechor, al que hace el mal, que al que está trabajando bien y honestamente. La justicia nunca prevalece, los malvados tienden cerco a los rectos, el juicio de los perversos prospera. Eso es lo que vemos, es el pan diario. Y como creyentes, muchas veces caemos también en esa tentación de quejarnos y de decir: Dios, ¿qué está pasando? Es que ya no nos oyes, ya no nos escuchas. Pero qué bello es el Señor, que aún con oraciones prepotentes de parte nuestra e irrespetuosas ante ese ser tan supremo, poderoso y santo, el Señor se toma la delicadeza de contestarnos, así como le contestó al profeta: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Muchos hoy, con esta enfermedad que está azotando al mundo, dicen: y sí, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios? Pero ¿saben qué pasa? Pasa como lo que estaba viviendo el profeta en ese tiempo, Habacuc, en su país, en su nación, viendo todas estas injusticias y calamidades de su pueblo, la desesperanza de su pueblo. Y el Señor le dice: no se preocupe, que las cosas van a cambiar. Y utiliza en ese entonces una nación enemiga, los caldeos, para que vengan e invadan la nación, desalojen
a todos esos gobernantes. Y coloquen una nación impía, coloquen personas del mismo pueblo de Dios a gobernar, pero personas justas. Unos impíos que no tenían temor de Dios, malvados, porque por donde pasaban arrasaban todo. Los caldeos tienen que ver mucho con los babilonios, son casi la misma familia. Y se les acabó a esos malvados esa preeminencia que tenían. Y ese mismo pueblo impío colocó personas justas del pueblo de Dios a gobernar. Incluso llevaron a su nación las mejores personas de la nación judía, las llevaron para ponerlas también en altos puestos en su nación. ¿Saben una cosa? Yo sé que en este tiempo hay mucho pueblo de Dios clamando por justicia, clamando por la misericordia de Dios. Y de pronto aparece una enfermedad como la que ha traído el coronavirus. Y vemos un mundo angustiado, desesperado. De aquí para allá, no saben qué hacer, asustados, no saben para dónde irse. Desearían quedarse encerrados en sus casas, pero saben que tienen que salir a trabajar, a buscar el sustento. Muchos que han abusado de sus empleados, que los han exprimido, que los han, en otras palabras, esclavizado, haciéndolos trabajar 10, 12 y hasta más horas, con sueldos que dan lástima de verdad. Por esta situación del coronavirus, ¿sabe qué ha pasado? Han quebrado. ¿Y dónde les quedó su prepotencia? ¿Y sabe qué ha pasado también, iglesia? Que una gran cantidad de personas han acudido a buscar a Dios. Es como una especie de avivamiento en medio de la tragedia, porque se han dado cuenta que en lo que ellos confiaban no los iba a proteger de nada, y les tocó reconocer que solo Dios les podía librar, y han buscado de Dios. Y gloria a Dios por el pueblo cristiano, no solo en Sogamoso, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Porque el pueblo cristiano, con su fe en Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es el que ha mantenido este mundo estable. Gloria a Dios. El pueblo cristiano es el que no ha dejado que esto se aloque, que esto se salga de control, porque cuando los medios de comunicación dan esas noticias como si esto se fuera a acabar, como si esto fuera lo peor, asustando a la gente, se levantan voces, mis hermanos, diciendo: tranquilo, tenemos un Dios que nos cuida, que nos guarda, tranquilos. En muchas de nuestras familias nos ha tocado ser
esos guías y esos testimonios para que nuestras familias no se salgan también de control y no caigan en la desesperación. Dios hoy usa aún la enfermedad y situaciones adversas para hacer justicia. Cuando el profeta Habacuc oyó la voz de Dios que le dijo: no se preocupe, sí está habiendo injusticia, deje, tranquilo, yo no he perdido el control, yo tengo todo bajo control y yo tengo bajo mi vista y bajo mi misericordia a los que me buscan. Y le dice: espere lo que va a pasar. Y cuando el profeta Habacuc se da cuenta que viene este ejército y lo que hace y lo que mira a Habacuc es que los que fueron exterminados, que cómo lo hizo Dios no sé, porque este pueblo caldeo no sabía quién era el bueno, quién era el malo, o quién era el que buscaba a Dios o quién no. Mis hermanos, ellos no sabían nada de esto, pero cuando Habacuc observa, todos los impíos eran los que habían sido arrasados, muertos. Y el pueblo fiel que buscaba a Dios era el que estaba en pie, recibiendo las misericordias de un pueblo que no conocía a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, pero es que para Dios todo es posible. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, mis hermanos, y vienen estas plagas tan terribles, es impresionante: moscas, ranas, granizo, langostas. El agua se convirtió en sangre y era como de esta línea para acá estaban los egipcios y de esta línea para acá estaban los israelitas. Mis hermanos, los israelitas, el pueblo de Dios, tomaban el agua más fresca y pura que podía haber y comían y se saciaban, mis hermanos, y no sufrieron ni mosca, no sufrieron ni langosta, no sufrieron su ganado, todas sus posesiones fueron guardadas, sus vidas fueron guardadas. Pero aquí no había un muro, mis hermanos, es como estar aquí y los de un lado y los de otro lado, y llover acá, granizo, y al otro lado no, y las moscas venir, y cuando venían para acá se devolvían inmediatamente, igual las langostas, porque Dios vela por su pueblo. Dios no nos ha olvidado, mis hermanos. Algunos no vinieron a la iglesia por miedo. Bueno, y cada uno es dueño de su miedo y está en libertad. Pero qué bueno cuando nosotros nos levantamos, mis hermanos, en fe. Sí, nos cuidamos. Claro, hay que tener precauciones. No tenemos que ser locos en estas cosas, pero tener sabiduría, mis hermanos. Pero sabemos, yo me voy para la casa de Dios a adorar a mi Señor y no me voy a dejar mentir del enemigo que me quede en la casa, porque el que me defiende a mí no son los médicos, las vacunas, ni nadie, mis hermanos. El que me defiende a mí es Jehová de los ejércitos, el poderoso, el que es fuerte, el que nos levanta. No permita la duda que venga a su vida. Ahora al final pondremos el video. ¿Está listo, Daniel? Pondremos un video como para que miremos precauciones y cosas, mis hermanos. Pero yo les digo una cosa: esto no es lo que va a acabar el mundo.
Tampoco crea, porque algunos se han levantado a decir: estas son las pestes que van a acabar con la tercera parte de la humanidad y cosas así. No, mis hermanos, esas pestes, ¿sabe para cuándo son? Tengámoslo claro, son cuando estemos en la gran tribulación. Cuando esas pestes lleguen a la tierra, nosotros ya no estaremos aquí, porque el Señor nos ha rescatado. Esto podemos llamarlo, son principios de dolores. Eso es lo que es esto, claro. Pero no son las pestes, mis hermanos, que van a venir cuando nosotros, la iglesia, no estemos aquí. Esas sí que son terribles. Ahí no va a valer lavado de manos, no va a valer tapabocas ni nada, porque son pestes traídas directamente desde el infierno por todos sus demonios. Pero no es para ahora, mis hermanos. Mientras la iglesia esté en esta tierra, mis hermanos, esta tierra estará guardada. Claro, hay consecuencias de la maldad, del pecado, claro que sí. Pero no podemos perder la mirada ni la vista, quitarla de nuestro Señor, que es el que nos guarda y nos protege. Así como protegió a Egipto, a Israel en Egipto, nos protegerá a nosotros. Y así como a través de la historia de la Biblia protegió siempre su pueblo, siempre nos protegerá. Siempre nos protegerá. Cuando el profeta vio lo que pasó en su nación y vio cómo Dios hizo justicia aún con un pueblo injusto, ¿sabe qué? Entonces, ¿qué dijo? Dijo en Habacuc 3, 17 al 19, dijo, Habacuc 3, 17 al 19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Pongamos la mirada más alto, pongamos la mirada en los cielos, en Él. Y como cantábamos ahora, no hay lugar más alto. ¿Cuál será el lugar más alto? El lugar más alto es estar a los pies del Señor, porque ahí estamos favorecidos de todo, de pestilencias, de hambre, de desnudez, de todo estamos favorecidos. Este es un tiempo maravilloso para un avivamiento. Mis hermanos, no dejemos pasar esta oportunidad. Cuando llegue alguien asustado donde nosotros, hablemosle la palabra, evangelicémoslo, contémosles de que hay alguien más poderoso que una vacuna, que un tapabocas o que un lavado de manos. Que lo hagamos, está bien, debemos hacerlo, pero si ponemos la confianza en eso, mis hermanos, de seguro se va a contagiar. Pero si nuestra confianza está en Dios, mis hermanos, estaremos firmes. Gloria a Dios. El avivamiento es cuando uno ve a Dios de forma diferente, porque Él se le ha revelado personalmente. Ya no es por costumbre que lo buscamos, sino porque lo hemos tenido frente a nosotros y porque habita en nosotros y porque hemos visto la gloria de Dios a través de nuestra vida, cómo nos ha rescatado y nos ha ayudado una y otra vez, y nunca dejará de hacerlo, siempre lo hará. Eso es como cuando uno está o estaba en una situación en la que no sabía
o en la que uno tenía la seguridad que de allí no iba a salir, pero salió. Y después cuando mira hacia atrás dice uno, ¿y yo cómo salí de ahí? Dios que es todopoderoso, Dios que es todopoderoso, mis hermanos, porque yo en mis fuerzas pensaba que no iba a salir, pero puse mi confianza en Dios y Él me sacó. ¿Cómo? No lo sé, pero me sacó. Decía Job, después de esa calamidad tan grande, que no sabía cómo iba a terminar sus vidas, pero cuando Dios lo restaura, confiesa en el capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mis hermanos. Necesitamos despertarnos espiritualmente, no conceptualmente, sino espiritualmente en realidad. No con conceptos, no con saber qué es avivamiento, no con saber qué es o quién es Dios, no, sino con una experiencia espiritual donde yo tenga la plena seguridad que Dios está conmigo. Un avivamiento, un despertar en nosotros, un hambre por Dios, una sed por Dios que mueva nuestras entrañas. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 120: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Que nos haga estremecer, que nos haga temer ofender a Dios. En Jeremías capítulo 10, versículos 6 al 7 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dios no hace más porque nosotros no se lo permitimos. Y no porque no tenga el poder para pasar por encima de nosotros, sino porque nunca va a violar la libertad que Él nos dio de escoger. Pero si lo escogemos a Él, mis hermanos, todo es posible para nosotros. Si lo escogemos a Él, debemos clamarle al Señor, como dice en el Salmo 85, versículos 4 al 8, dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hoy Dios nos está hablando, mis hermanos. Está usando mi boca, pero sé que es una palabra puesta por Dios para mí y para ustedes. Escucharé lo que hablará Dios. Hoy Dios nos ha traído esperanza con su palabra. Un parte de tranquilidad nos ha traído el Señor. Esto no es el acabose del mundo. Estoy convencido que esto pasará pronto, iglesia, hasta que se cumplan los propósitos que Dios tiene, de que muchos hoy y en estos días se arrepientan. Porque Dios está buscando, está juntando su pueblo. Dios, el Señor viene pronto, iglesia. Isaías 54, versículos 6 y 7 nos dice algo maravilloso. Dice el Señor: por un breve momento te abandoné. A veces parece, ¿cierto?, que nos haya abandonado, que se haya olvidado de nosotros.
pero es porque necesitamos sentir la necesidad de Él. Si Él estuviera encima de nosotros siempre con sus bendiciones, mis hermanos, nosotros ni nos acordaríamos de Él. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado. Entonces nuestra respuesta y nuestra oración debe ser como la de Habacuc después que ha visto la gloria de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. La hemos visto. Debemos decirle al Señor: pongámonos todos la mano acá en el corazón. Pongámonos todos la mano en el corazón. Piensa en Él, solo en Él. Y vas a repetir estas palabras conmigo. Están en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre.